Bueno, y estamos con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, del gremio de los maestros en nuestro país, al menos el gremio más representativo, porque también ha surgido hace muy poco el FENATE, que es el gremio del presidente Pedro Castillo. Ante todo, señor Lucio Castro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Los maestros, muchísimas gracias. Los maestros han iniciado una huelga de hambre por incumplimiento de promesas. ¿Qué promesas han incumplido? Mira, desde el comienzo de este gobierno, nosotros hemos hecho conocer la plataforma principal que contiene un conjunto de puntos. Lo cierto es que ninguno de esos temas están atendidos y eso ha motivado que la tercera Asamblea Nacional de Delegados haya definido la necesidad de impulsar una huelga de hambre a nivel nacional que debe ser implementada y está siendo implementada por dirigentes nacionales y dirigentes regionales. Y esta huelga plantea temas puntuales. Uno, que el Congreso de la República, porque ahora ya la posibilidad de atender la educación y demostrar que está del lado de los trabajadores, el Ejecutivo y el presidente Castillo lo perdió. Es un traidor a los trabajadores y a los maestros. Ahora lo tiene el Congreso de la República, que hasta el 30 tiene que aprobar el presupuesto. 6% del PBI para educación. Lo dice la Constitución, no lo dice el SUTEP. El incremento para auxiliares de educación, porque el mismo ministro de Educación, a exigencia del gremio, ha enviado una solicitud al Congreso de la República, en la cual asume que hay un error y que sí debe incrementarse la remuneración a los auxiliares de educación. El tema de los cesantes y jubilados, insensibles con ellos, 850 soles después de casi 4 décadas de atención y servicio a la educación. Los promotores PRONOVI, los docentes del país que quieren nombramiento en las 87.000 plazas que existen, sin clientelismo político y sin corrupción, que es lo que se manifestó en la prueba pasada, en donde el mismo ministro de Educación estuvo involucrado en corrupción, en donde congresistas del bloque magisterial se encargan de filtrar y negociar la prueba. No lo dice el SUTEP, lo dice el Ministerio Público. Y queremos nosotros, por último, que un bono conseguido en la negociación colectiva con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación piensa entregarlo el próximo año, sea entregado en el mes de diciembre. Todo lo que estamos diciendo puede ser resuelto por el Congreso de la República y ahí va el llamamiento para que se sensibilicen, le enmienden la plana al Poder Ejecutivo, que ha demostrado que no le interesa la educación, no le interesan los derechos de los trabajadores, y los trabajadores del magisterio podamos estar satisfechos de esa atención. Sin embargo, escuchando el día de hoy al ministro de Educación, Rosendo Serna, entiendo que se ha declarado ilegal la huelga del SUTEP y además él dijo que él ha conversado con las bases, con los profesores y que esta huelga es una cosa que se ha decidido desde la cabeza del SUTEP y ni siquiera, digamos, algo representativo. Esa afirmación lo que acredita es que estamos ante un inepto en educación que no sabe lo que hace y no sabe lo que firma. Uno revisa el contenido de esta resolución y encuentra que hay justificaciones como que la huelga de hambre no es factible declararla legal porque va a perturbar las labores académicas de los alumnos. En una huelga de hambre asumida por dirigentes nacionales y regionales, ese argumento es un absurdo. Eso no va a suceder. Y el SUTEP ha decidido una huelga de hambre porque justamente no quiere perturbar el año académico, no quiere perturbar a los alumnos que ya venimos de pandemia afectados completamente. Entonces, esto es una torpeza. El ministro de Educación puede ser caracterizado por facilitar las actividades del sindicato del gobierno, por abrir las puertas del gobierno y del Ministerio de Educación para que sean cubiertas las principales responsabilidades por gente del sindicato del gobierno, la mayoría generalmente ineptos, y ahí se explica que los grandes problemas de la educación a la fecha no hayan sido atendidos. Es verdad, lo leí en un informe de Sudaca muy interesante sobre el ministro de Educación y unas contrataciones ahí. Es verdad que mucha gente de este sindicato, del presidente del FENATE, está actualmente dentro del Ministerio de Educación. Mira, yo te doy solo 2 datos. Esta resolución de Secretaría General 199 firmada o difundida por el ministro contiene un informe jurídico de la Dirección Técnico-Normativa. Un señor de apellido Pino, ahijado de la señora Mary Coila, de FENATE Movadef, que es el jefe de esa área.
¿qué es lo que dice este señor? Se van a perder clases. Eso no va a suceder. Los alumnos no van a salir perjudicados. Y por lo tanto, este documento, en cuanto a justificación, carece de sentido. Lo mismo afirma el señor de Desarrollo Docente, que es de Lambayeque y que igualmente en la negociación colectiva y en los distintos actos administrativos que firma, demuestra ineptitud. Esa es la gente que está en el ministerio y esa es la gente que es responsable de que los grandes problemas de la educación no hayan sido afrontados. Uno se pregunta, Omar, ¿cómo está la infraestructura? ¿Cómo estamos en herramientas tecnológicas? ¿Cómo estamos en conectividad? ¿Cómo estamos en capacitaciones? ¿Cómo estamos en alimentación? Nada. ¿Cuánto pesan en el Minedu, en el Ministerio de Educación, justamente estos personajes que han estado vinculados, nada menos que al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, como la señora Mary Coila, que entendemos tiene un montón de visitas a Palacio de Gobierno, viajaba en el avión presidencial, es sumamente cercana al presidente? Toda la familia favorecida. Exacto, ¿cuánto influyen en el Minedu? La puerta está abierta para ellos. Ellos son los que han puesto la agenda del ministro de Educación. Los problemas centrales de educación han sido abandonados. Los problemas y la agenda central de Movadef y del ministro ha sido de rama magisterial. Y mira, el día de ayer el Poder Judicial ha emitido una resolución en donde declara fundada la medida cautelar presentada por los maestros y le dice al ministro de Educación, detén esta torpeza porque con tus acciones estás infringiendo la Constitución y estás contraviniendo la ley. Es decir, se le ha dado la razón a los maestros. Es decir, desde el Poder Judicial, con esta medida cautelar, se detiene toda acción. Se detiene todo el proceso, seguramente habrá una apelación, pero consideramos que el Poder Judicial, que ya actuó conforme ley y administró justicia, va a ratificar ese criterio también cuando corresponda. De tal manera que lo que queda claro es que el presidente de la República y el ministro de Educación han infringido la Constitución. Si uno tuviera ética, si yo tuviera, como el ministro no la tiene, la ética que corresponde, debería renunciar. No lo va a hacer. Ahora, ¿qué opina el SUTEP de esto que todavía fue un anuncio del presidente de la República de hacer cambios en la carrera pública magisterial y que ya no se base solo en un tema de meritocracia y de competencias a través de los exámenes, sino que se haga valer los años? Es decir, profesores que no han podido pasar los exámenes para ascender, se les pueda premiar y ascender a partir de la cantidad de años que tengan. Bueno, el presidente se ha preocupado por desarrollar un conjunto de afirmaciones que ni él mismo entiende. Y la meritocracia es una política de gobierno. Nosotros los maestros consideramos que la evaluación es un deber y una obligación profesional. El SUTEP en ese sentido tiene una distancia cualitativa con el sindicato del gobierno. Y consideramos que es una necesidad, las evaluaciones, es una necesidad del mérito, es una necesidad del respeto a la Constitución y a la ley, y es una necesidad que los procesos de clientelismo político y de corrupción estén ajenos a estos procesos. Bastante claro, como siempre, señor Castro. Muchísimas gracias. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, por favor, por favor. A los maestros, auxiliares de educación, a la opinión pública del país, a solidarizarse con esta medida de lucha que los maestros del país, que los dirigentes están asumiendo, arriesgando su integridad y su vida a efecto de que una plataforma justa y legal, un conjunto de puntos sea atendido. Al Congreso de la República, atención a esta justa plataforma. Muchísimas gracias nuevamente, Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Así acabamos este día bastante intenso. Mañana fin de semana. Vamos a ver, pareciera, insisto, que el presidente del Congreso le ha tirado bastante agua fría a este intento o a esta cuestión de confianza planteada por el gabinete, pero esto lo sabremos en los próximos días. En tanto ya, el domingo empieza también el Mundial de Qatar 2022, pero nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 8:30, porque, señor, señora, al final todo se sabe.